como le hemos dado cuenta, mucha discusión fea, ¿no? De altura en la política mexicana en días recientes, mucha polarización y pues parte de ello viene por las expresiones que ha tenido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien está recorriendo el país supuestamente para convencer a los congresos locales, muchos de los cuales están bajo control de Morena y sus aliados, de aprobar la reforma constitucional para que se extienda el periodo de mandato de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Sobre lo que está pasando en la política mexicana, la polarización y todo lo que hemos comentado, vamos a platicar esta mañana con Francisco Labastida Ochoa, ex candidato a la presidencia de la República y ex secretario de Gobernación. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día. Afortunadamente bien, Pascal. Mucho gusto en saludarte. Te mando a ti y al auditorio un saludo muy cordial. Un gusto escucharte. ¿Te preocupa lo que ha estado pasando en últimas fechas en la política mexicana? Sí, por supuesto, y lo lamento. Me parece que es el camino absolutamente errado, equivocado, yo diría opuesto a lo que se necesita, a lo que mandan hasta la buena educación, porque, digamos, el objetivo del secretario de Gobernación es conciliar, acordar cosas, negociar, pero no andar echando bravatas. Y al estar ofendiendo a los estados y a los miembros de los estados, está haciendo más grandes las diferencias en lugar de contribuir a cerrar. Déjame preguntarte, sí, perdóname, adelante. No, te decía que es, en mi opinión, lo contrario de lo que se debe de hacer. Te lo pregunto por partes. Primero, como sinaloense, que también es decir, como norteño. ¿Qué implica que el secretario de Gobernación pues lleve 2 días diciendo que los tabasqueños son más inteligentes que los norteños? Pues me parece que está simplemente haciendo más grandes los conflictos. Yo no creo que ni uno ni otro sean más inteligentes. Somos diferentes, tenemos diferentes formas de ver las cosas, de culturas, pero yo no diría que uno es más inteligente que el otro. Simplemente creo que somos diferentes, tenemos diferente cultura, nos hemos formado en un diferente ambiente. Las gentes del norte han tenido que sacar fuerzas para vencer las adversidades del mal clima, y en Tabasco pues tienen las ventajas del buen clima y en consecuencia tienen más facilidades, pero derivar de ello de que unos son inteligentes y otros no, me parece un error y una ofensa. Y ahora, ya tocabas el punto, pero para profundizar en ello, el papel de un secretario de Gobernación pues tiene que ser sobre todo escuchar, conciliar, coordinar. Sí, por supuesto, y encontrar soluciones aceptables para ambas partes y respetar los diferentes puntos de vista, Pascal. Si una persona opina diferente de uno no tiene el derecho de insultarla. El que una gente difiera de uno, pues es respetable. Es decir, al final de cuentas, somos un país plural en donde no estamos obligados a pensar todos de la misma manera. Me parece de primaria, errores elementales. El pensar y luego mentir adicionalmente, el tratar de que todos piensen igual es un absurdo. Pensamos diferentes, tenemos libertad de pensar diferente. Está atentando contra un principio fundamental de las relaciones humanas, que es la libertad, el respeto a las opiniones diferentes. Y si además miente y dice mentiras cuando dice, no, es que ustedes están peor que todos, y el gobernador de Jalisco le dice, oiga, no, ocurre que hay 10 estados que están peor y que son de Morena
que están peor que Jalisco. Y entonces no me ponga a mí como ejemplo. Tú tuviste la doble experiencia de ser secretario de Gobernación y luego candidato a la presidencia. Evidentemente, y creo que no hace falta muchas pruebas, Adán Augusto López es un aspirante a la presidencia, tan es así que el Ejecutivo lo ha llamado corcholata. ¿Es un problema que con tanta anticipación a la elección el secretario de Gobernación pues esté promoviendo sus posibilidades de convertirse en candidato del oficialismo a la presidencia en 2024? Es un problema y es un error, porque al final de cuentas, no por hacer tanto ruido va a tener resultados positivos. Es decir, lo que tiene que dar es resultados. ¿Por qué se debe evaluar a los políticos? Por los resultados positivos o negativos que se tengan. Si está teniendo resultados negativos en sus funciones políticas, no sirve para la función. Entonces, y por ello, bueno, sí, pues digamos, lo que él podría presumir para convertirse en candidato, pues no está ahí, no está llegando. va en contra de sus propios intereses, porque está destruyendo los objetivos que le tienen encomendados. Entonces, si él busca pleitos en lugar de solucionarlos, pues lo único que hace es agravar el conflicto, Sí. la enemistad, la polarización que hoy existe. Estamos conversando con Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa, ex secretario de Gobernación y ex candidato a la presidencia de la República. Francisco, preguntarte ahora por tu partido. Acaban de tener una pasarela, vamos a llamarle así, un espacio en donde diferentes aspirantes a la candidatura presidencial del PRI expresaron sus puntos de vista. ¿Cómo ves la vida interna del PRI? ¿Cómo ves lo que está sucediendo y pues las posibilidades de que pueda haber una alianza opositora en 2023 y 2024? Ojalá haya una alianza opositora, eso desde luego. No es muy factible, ojalá se logren vencer las dificultades por una razón muy importante. A pesar de que el PRI tiene o puede tener un número razonable de votos, yo creo que no van a ser tantos. Primero, porque el PRI no ha tenido la honestidad de hacer una autocrítica de los errores y los excesos que se han cometido. Y segundo, porque el actual dirigente del partido no es confiable. Yo creo que traicionó el acuerdo que se había tomado de unidad, traicionó al propio partido y a lo que el partido le había, digamos, autorizado, y ese antecedente da muy pocas probabilidades para que esto funcione. Ojalá lo puedan superar. Respecto de la pasarela, ¿qué te pareció este ejercicio? Bueno, le da vida al partido. Yo creo que, diría, es un evento de generosidad de parte de los participantes, porque a pesar de las difíciles circunstancias del partido, asisten a ello, ¿no? Entre los que participaron, ¿te llamó la atención? ¿Te pareció interesante alguna de las posturas, alguna de las precandidaturas? Sí, mira, me pareció, por ejemplo, que lo que dijo Enrique de la Madrid, por decirte algo, sobre todo en la parte de sus respuestas, estuvo bien, fue sensato, estuvo pausado en su hablar, claro en su exposición, estuvo bien. Estuvo bien Beatriz Paredes también, estuvieron bien algunos de ellos. El que estuvo muy mal fue Murat, ¿no? Era lógico y de esperarse. ¿Cómo debería definir el PRI la candidatura interna? Ha habido en la historia del partido diferentes
maneras, desde la decisión unipersonal del presidente hasta una elección interna en la que tú competiste. ¿Cómo debería de definir el PRI y sobre todo en función de la posibilidad de una alianza con el PAN y el PRD? Bueno, hay que partir primero de la base de que el candidato del PRI no tiene que ser necesariamente el candidato de la alianza. O sea, que tiene que negociarse después con los otros partidos, particularmente con el PAN, que es el que tiene más presencia política, para ver quién tiene más posibilidades de ganar la presidencia. Y en función de ello, elegirlo. Y ahí hay que elegir algunas formas que resulten efectivas y no tan caras. Por ejemplo, en la elección nuestra, el partido se convirtió en un IFE y eso es muy caro. Uh-huh. Se instalaron 68,000 casillas con un presidente, un secretario y un escrutador. O sea, se contrataron a 200,000 gentes y les quebraron las finanzas al partido. Uh-huh. Y eso no hay que hacerlo. O sea, vía elección directa yo no lo escogería. Se puede hacer vía una encuesta, una evaluación, con una encuesta bien elaborada, te dan mucha información. ¿Sí? Y con una evaluación de las capacidades y de la posibilidad de crecimiento de los precandidatos. Francisco, en un minutito que nos queda, si eres tan amable, el PRI escogió ayer a su candidata al gobierno del Estado de México. ¿Ves al PRI peleando en serio el Estado de México? Creo que sí. Mira, primero creo que es una buena candidata. Tiene un buen historial, tanto en puestos de representación popular, como también como funcionaria pública. Eso le ha permitido estar cerca de la gente, cosa que es muy importante, y ha cumplido, que también es muy importante. Ha hecho bien su tarea con honestidad y con capacidad. Bueno, pues son buenos requisitos. Y como política ha tenido ideas, sí, y ha tenido una buena conducción política del asunto. Bueno, pues ya estaremos viendo esa elección, Francisco, y te agradezco como siempre que nos tomes la llamada. Al contrario, Pascal, siempre es un gran placer conversar contigo. Gracias, Francisco Labastida Ochoa.